Me dedico a trazar mapas de amenazas, a detectar el peligro antes de que ataque. Y aún así, pasé por alto la amenaza más letal, la que tenía en mi propia casa. Cuando mi esposa me entregó los papeles del divorcio con esa sonrisa engreída, creyó que había ganado. No sabía que ya había descubierto su plan para huir a París con mi dinero y su amante. Su traición, perfectamente orquestada, estaba a punto de volverse en su contra de forma espectacular. Me llamo Warren Flannery. Tengo 45 años y he pasado los últimos 20 protegiendo a personas de alto perfil de amenazas que nunca ven venir. Irónico, ¿verdad? Puedo detectar un intento de asesinato a 1 kilómetro de distancia, pero no supe ver la traición que se estaba gestando en mi propio hogar. El otoño había llegado a Boston cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Las hojas cambiaban de color, y por lo visto, mi esposa también. Melanie se había ganado una reputación como una de las mejores organizadoras de eventos de lujo de la ciudad. Galas, actos benéficos, recaudaciones políticas. Lo coordinaba todo con precisión militar. Estaba orgulloso de su éxito, incluso cuando eso significaba noches largas y fines de semana ocupados. Eso es el matrimonio, ¿no? Apoyar los sueños del otro. La primera señal de alarma apareció durante la fiesta de recaudación para la reelección del senador Harrison. Yo estaba encargado de su seguridad, mientras Melanie gestionaba el evento. Nada nuevo, una rutina que habíamos repetido docenas de veces. Pero aquella noche noté algo diferente en cómo trataba a Philip Blackwood, el nuevo director financiero del senador. Demasiadas risas, demasiados toques que duraban un segundo más de lo normal. La cortesía profesional no incluye quitarle una mota de polvo imaginaria del traje a alguien ni susurrarle al oído. Gran evento esta noche, le dije durante el trayecto de vuelta a casa. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mientras cruzábamos el río Charles. Tú y Blackwood parecíais llevaros bien. Los dedos de Melanie se tensaron alrededor del móvil. ¿Quién? Ah, Philip. Solo networking. Se encarga de los grandes donantes. Debe de ser un buen networking. Hace años que no te ríes así con mis bromas. Rodó los ojos. No empieces, Warren. Se llama ser amable. Es, literalmente, mi trabajo. Lo dejé pasar. 15 años de matrimonio me habían enseñado qué batallas escoger. Además, confiaba en ella. Ese fue mi primer error. Durante las semanas siguientes, la agenda de Melanie empezó a llenarse de reuniones con clientes y visitas a locales. Siempre a última hora, siempre con prisas. El teléfono se convirtió en una extensión de su mano, la pantalla siempre inclinada lejos de mi vista. Aparecieron contraseñas en dispositivos que antes no tenían bloqueo. No me enorgullece admitir que ignoré todas esas señales. Me repetía que solo estaba ocupada, estresada por los eventos próximos. Cuando has construido una vida con alguien, lo último que quieres creer es que la está desmontando a tus espaldas. Y entonces llegó esa maldita fiesta de Navidad en la mansión del gobernador. Fue ahí cuando todo cambió, cuando la sospecha se convirtió en certeza. Pero me estoy adelantando. Algunas tormentas se gestan despacio, acumulando fuerza antes de estallar. Esta llevaba formándose mucho más tiempo del que yo imaginaba, y yo estaba justo en su camino. La fiesta de Navidad del gobernador siempre era un evento de alta seguridad. Cargos estatales, empresarios influyentes y suficiente poder político como para gobernar un país pequeño. Todos brindando con champán y canapés festivos. Llevaba 3 años seguidos encargado de la seguridad, así que conocía cada rincón de la mansión, incluido el pequeño despacho del segundo piso, al que los invitados no tenían acceso. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando oí voces detrás de la pesada puerta de roble del despacho. Susurros acalorados, una risa femenina. Mi instinto se activó. Invitados no autorizados en zonas restringidas. Exactamente lo que me pagaban por evitar. Abrí la puerta sin llamar. Privilegios del trabajo.
Melanie estaba sentada en el borde del escritorio del gobernador. Philip Blackwood, de pie entre sus rodillas, con una mano apoyada en su muslo, mucho más arriba de lo apropiado. Se separaron de golpe, como adolescentes sorprendidos por sus padres, pero no antes de que viera el pintalabios de mi esposa manchando su cuello. «Warren», la voz de Melanie alcanzó un tono que nunca le había oído. Solo le estaba enseñando a Philip las primeras ediciones de los libros, para una posible recaudación literaria. «Claro», mi voz sonó distante, como si no fuera mía. «Una recaudación literaria, en una zona restringida, con las luces apagadas». Philip se arregló la corbata, todo confianza, a pesar de la prueba incriminatoria en su camisa. «Perdona, Flannery. No sabía que esta sala estaba fuera de límites». «Está señalizado, Blackwood». Mantuve el tono profesional, aunque algo en mí quería destrozarle la sonrisa perfecta. «Como jefe de seguridad, tendré que informar de esta infracción». «Warren, no seas ridículo», susurró Melanie bajándose del escritorio. «Estás exagerando». La frialdad calculada en sus ojos dolió más que cualquier bofetada. No era vergüenza ni culpa, era molestia por haber sido interrumpida. «Tengo que terminar mi ronda», dije, apartándome para dejarles pasar. «Lo hablaremos en casa». Pero nunca lo hicimos. Melanie fingió una emergencia con el catering y se marchó con Philip para resolverlo. Yo me quedé hasta las 2 de la madrugada, cuando acabó mi turno, y regresé a una casa vacía. Me quedé despierto, con un bourbon en la mano, repasando la escena una y otra vez en mi cabeza. Cuando por fin entró a las 4 de la mañana, ya había pasado del shock a algo más frío, más enfocado. «No empieces», dijo nada más entrar, dejando el bolso sobre la encimera. «No fue lo que parece». «Ilumíname entonces». Tomé otro sorbo, observándola por encima del borde del vaso. ¿Cómo se supone que debía parecer cuando otro hombre tenía las manos bajo el vestido de mi mujer? «Estás siendo dramático». Se quitó los tacones. «Philip y yo hablábamos de estrategias de donaciones. Sí, somos coquetos. Es networking. No pasó nada». «Melanie». Dejé el vaso sobre la mesa. He pasado mi carrera leyendo a las personas, detectando mentiras, evaluando amenazas. No me insultes la inteligencia. La expresión de Melanie se endureció. «Está bien. Cree lo que quieras. Me voy a la cama». Se alejó, dejándome con mi bourbon y con la sensación de que mi matrimonio estaba en mucho más peligro del que yo había querido admitir. Las señales de advertencia se habían intensificado hasta convertirse en una alarma completa. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? En mi oficio, la sospecha no basta. Necesitas pruebas. Después de aquella noche en la mansión del gobernador, supe con qué me enfrentaba. Pero enfrentar a Melanie solo había servido para obtener negaciones. Durante un mes, valoré mis opciones mientras mantenía las apariencias. Algunos lo llamarán cobardía. Yo lo llamo paciencia estratégica. Febrero trajo una nevada que paralizó buena parte de Boston. Melanie quedó retenida en una reunión con un cliente y no pudo regresar a casa. O eso decía. Aproveché la oportunidad para hacer lo que debía haber hecho semanas atrás. Empecé por el portátil. 15 años de matrimonio me daban ciertas ventajas, como conocer sus patrones de contraseñas. Siempre usaba variaciones del nombre del perro de su infancia, combinadas con fechas significativas. A la tercera intentona, bingo. Su correo estaba organizado con su típica precisión. Carpetas de trabajo, correspondencia personal, todo correctamente etiquetado. No hallé nada inmediatamente incriminatorio, hasta que encontré una carpeta llamada PM Events, escondida dentro de otra carpeta de declaraciones de impuestos. PM, Philip Markham. Los correos me pusieron físicamente mal. Mensajes explícitos. Citas planificadas disfrazadas de reuniones de trabajo. Confirmaciones de hotel. Los más antiguos databan de 8 meses atrás. Fotografié todo y pasé a su iPad.
La app de mensajería reveló una segunda conversación oculta en el archivo. Más de lo mismo, incluyendo planes para un fin de semana próximo en Nueva York, una conferencia de trabajo que, al parecer, implicaba una sola habitación de hotel. El golpe final vino de su agenda de papel. Melanie era tradicional con la planificación y aún usaba una agenda de cuero, a pesar de tenerlo todo digitalizado. Oculta detrás del cajón de su escritorio, encontré la versión de este año, con ciertas fechas marcadas solo con una discreta P y un corazón. Esas fechas coincidían a la perfección con sus noches de trabajo y las supuestas emergencias de clientes. No sentí la rabia que esperaba, solo una certeza fría y aclaradora. Coloqué todo exactamente como lo había encontrado y me retiré a mi despacho para planear el siguiente movimiento. Sun Tzu dijo: «Toda batalla se gana antes de ser librada». Esta era una batalla que pensaba ganar. Cuando Melanie volvió al día siguiente, con un aspecto sospechosamente descansado, para alguien que supuestamente había pasado la noche en una oficina durante la tormenta, yo ya había trazado cada paso de lo que iba a hacer. ¿Noche dura?, pregunté con naturalidad mientras tomábamos café. «Horrible», bostezó teatralmente. «El sofá de la oficina es una tortura. Además, perdimos la luz un par de horas». Asentí con cara de comprensión, archivando la mentira en mi archivo mental. «Esa conferencia en Nueva York es el fin de semana que viene, ¿no? La que mencionaste». Sus ojos mostraron un destello de pánico antes de recomponerse. «Sí, vienen clientes importantes de Europa», respondió, posando. «Serán 3 días, quizá 4. ¿Necesitas que te lleve al aeropuerto?» «No, no. Con el material lo tienen más fácil con un coche de empresa». Sonreí. «Lo que mejor te funcione». Esa tarde llamé a Courtney, la hermana pequeña de Melanie. Siempre habíamos tenido buena relación y sospechaba que quizá ella supiera más de lo que dejaba entrever. «Tío Warren», contestó mi sobrina Zoe. «¿Vas a venir a mi recital este fin de semana? Mami dice que la tía Melanie no puede porque se va a Nueva York». Al fondo, oí la voz alterada de Courtney. «Zoe, ¿con quién hablas?» Tenía mi confirmación. Solo me faltaba ultimar el plan. Siempre había respetado las amistades de Melanie, sin entrometerme ni husmear. Eso cambió la noche anterior a su conferencia en Nueva York, cuando recibí una llamada de su asistente, Jessica. Era casi medianoche cuando sonó mi teléfono. Jessica nunca me había llamado directamente, y mucho menos a esas horas. «Warren, siento molestarte», empezó con la voz tensa. «No llamaría si no fuera importante». «¿Qué pasa, Jessica?» Me senté en la cama, en alerta. «Es sobre Melanie y... es que...» Respiró hondo. «Tienes que saber algo. Philip Blackwood no solo la lleva a Nueva York. Después planean salir del país, París. Vi los billetes en su mesa. Solo ida». La revelación me golpeó como un puñetazo físico. «¿Qué tan segura estás de esto?» 100%. Les oí hablar de vender el negocio. Warren, creo que planean mudarse permanentemente». «¿Por qué me lo dices?» Quise averiguar sus motivos. «Porque está mal», dijo Jessica con firmeza. «Mi padre engañó a mi madre. Lo vi destrozarla. No puedo ser cómplice». Tras colgar, me quedé en la oscuridad procesando la nueva información. Melanie no solo tenía una aventura. Planeaba abandonar toda nuestra vida en común y posiblemente malversar fondos del negocio en el proceso. Miré la hora, las 00:30. Melanie estaba en una cena de clientes y no volvería en horas. Tenía tiempo de sobra para acelerar mis planes. Primero llamé a la línea de emergencias de mi abogado y expliqué brevemente la situación. Luego contacté con mi banco. Inicié la separación de nuestras cuentas conjuntas que había previsto semanas atrás. Para las 2 de la madrugada ya había asegurado documentos importantes, cambiado contraseñas de cuentas compartidas y trasladado mis pertenencias personales a un lugar seguro. Me sorprendió mi desapego emocional. En lugar de desgarramiento,
Sentí la misma claridad que me domina en operaciones de alto riesgo. Identificar la amenaza, neutralizarla, proteger los activos. Cuando Melanie por fin llegó a las 3 de la madrugada, oliendo a un perfume caro que no era el mío, fingí estar dormido. Que disfrutara de su última noche de engaños. Mañana llegaría un ajuste de cuentas para el que no estaba preparada. Había pasado mi carrera protegiendo a otros de amenazas externas. Ahora era el momento de protegerme a mí mismo. Ahora era el momento de protegerme de la única persona de la que jamás imaginé necesitar defensa. La mañana llegó con el frío típico de febrero en Boston. Llevaba horas despierto, repasando mi estrategia, asegurándome de que nada quedara al azar. Melanie salió del dormitorio a las 8, ya vestida con un traje caro y arrastrando la maleta de diseñador que había comprado el mes anterior. «¿Te has levantado temprano?», comentó sorprendida. «Pensé que dormirías más, siendo sábado». «Quería verte salir», respondí, deslizando una taza de café hacia ella. «Gran conferencia y todo eso». Tomó la taza con cautela, los ojos entornados ante mi tono tan tranquilo. «Sí, debería volver el martes, quizá el miércoles. Dicen que el clima en París es precioso en esta época del año», respondí con voz casual, observando cómo el color desaparecía de su rostro. La taza se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿De qué estás hablando?» «De tus billetes de ida a París con Philip, después de tu farsa en Nueva York, por supuesto». Su expresión de asombro confirmó todo lo que Jessica me había contado. Se recompuso rápido, cambiando de táctica, de la negación al ataque. «Has estado espiándome, revisando mis cosas». Dejó caer la taza con violencia. El café salpicó la encimera. «Eso es bajo, Warren, incluso para ti». ¿Más bajo que 8 meses de infidelidad? ¿Más bajo que planear vaciar nuestras cuentas antes de abandonar tu matrimonio? Me mantuve perfectamente calmado, lo que claramente la descolocó. «No lo entiendes. Philip y yo...» «Ahorra las palabras, Melanie. Lo entiendo perfectamente. He visto los correos, los recibos de hotel, los planes para vender tu negocio. Lo único que no entiendo es cómo pudiste tirar por la borda 15 años tan fácilmente». Su rostro se endureció hasta volverse irreconocible. La máscara había caído. «Está bien. Sí, Philip y yo estamos juntos. Él me valora, aprecia mi ambición. Estamos construyendo algo real, algo emocionante. Sobre una base de mentiras y robo», añadí. «Muy elegante de tu parte». Sacó un sobre del bolso. «Iba a enviar esto antes de irme, pero ya que estamos siendo sinceros...» Arrojó el sobre la encimera. «Papeles de divorcio. Ya están presentados. No voy a volver, Warren». La satisfacción en su rostro, la absoluta certeza de haberme dejado fuera de juego, casi me hizo reír. Cogí el sobre, lo examiné un momento y sonreí. «Veamos cómo reacciona tu amante cuando descubra que ya no queda nada que robar». Su seguridad vaciló. «¿Qué quieres decir?» «Que nuestras cuentas se separaron ayer. Tu acceso a mi pensión, inversiones y ahorros ha sido cancelado. La casa está solo a mi nombre. Revisa los papeles de refinanciación que firmaste el año pasado sin leerlos». El pánico cruzó fugazmente su rostro. «No puedes hacer eso». «Ya lo hice». «Ah, y la esposa de Philip recibió esta mañana un paquete interesante. Copias de toda vuestra correspondencia. Sus cuentas personales y de empresa deberían estar congeladas a estas alturas». Melanie retrocedió, sujetándose al mostrador. «Estás mintiendo». Saqué mi móvil y le mostré los correos de confirmación de mi abogado. «Llevo 20 años protegiendo a personas de alto perfil. ¿De verdad pensabas que no iba a protegerme a mí mismo?» La compostura de Melanie se desmoronó por completo. «Has arruinado todo», gimió, marcando frenéticamente el número de Philip. Sin respuesta. Me quedé sentado, viendo cómo el pánico crecía con cada intento fallido. «¿Qué has hecho?», gritó, casi histérica. «Nada ilegal», dije con calma. «Solo me aseguré de que las partes interesadas tuvieran toda la información».
Tomé un sorbo de café. La esposa de tu novio, sus socios de negocios, el departamento de fraude fiscal. Todos merecen saber con quién están tratando. Su móvil vibró con un mensaje entrante. El color se esfumó de su cara al leerlo. Las cuentas de Philip están congeladas. Su esposa ha cambiado las cerraduras. Dijo con voz hueca. Él dice que es culpa mía, que debí de haber sido descuidada. Philip me parece del tipo que siempre necesita a alguien a quien culpar, observé. No exactamente material de marido, ¿no crees? Los ojos de Melanie destellaron con furia. No tenías derecho. Esta era mi oportunidad de ser feliz de verdad. Tu felicidad construida sobre mi destrucción no es una felicidad que esté obligado a facilitarte. El teléfono volvió a vibrar. Al leer el mensaje, su expresión cambió de ira a incredulidad. Se echa atrás. Dice que ahora todo es demasiado complicado, demasiado sucio. Alzó la vista, aturdida. Se queda con su esposa. Intenta salvar lo que pueda. No me sorprendió. Los hombres como Philip nunca tenían el valor de afrontar las consecuencias. Vivían en las sombras, alimentándose del engaño y de momentos robados. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, derrumbándose en una silla. Ese ya no es mi problema, respondí, recogiendo los papeles del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Te recomiendo buscar un hotel hasta que finalicen los trámites. No puedo permitirme un hotel, susurró. Todo está ligado al negocio y acabamos de firmar el contrato de la nueva oficina. Por un instante, casi sentí lástima por ella. Casi. Deberías haberlo pensado antes de planear tu gran fuga. Me dirigí a la puerta. Puedes quedarte en la habitación de invitados una semana. Después, estás por tu cuenta. Te quise una vez, ¿sabes?, dijo detrás de mí, con la voz quebrada. Me detuve en el umbral. La diferencia entre nosotros, Melanie, es que yo te quise hasta ayer. Tú dejaste de quererme hace 8 meses y seguiste fingiendo. Eso te hace la mejor actriz. Pero a mí, la mejor persona. Caminar lejos de 15 años de matrimonio debería haber sido monumental, devastador. En cambio, se sintió como dejar caer un peso que había cargado demasiado tiempo. La mujer que lloraba en mi cocina por otro hombre no era la Melanie con la que me casé. Tal vez nunca lo fue. Una semana después de enfrentar a Melanie, volví del trabajo y encontré la habitación de invitados vacía. Sus cosas habían desaparecido, sin nota ni dirección de reenvío. Perfecto para mí. Los cortes limpios sanan más rápido. Estaba en la terraza trasera, tomando un bourbon mientras el atardecer teñía el horizonte de Boston, cuando sonó mi móvil. El nombre de Courtney apareció en la pantalla. La hermana de Melanie y yo siempre nos habíamos llevado bien, aunque no habíamos hablado desde que todo se vino abajo. Warren, dijo al responder. ¿Tienes un minuto? Para mi cuñada favorita, siempre. Probablemente tu única cuñada ahora mismo, replicó con un tono sorprendentemente ligero. Escucha, quería que lo oyeras de mí. Melanie apareció en mi casa hace 3 días, pidiendo quedarse hasta que todo se calmara. Le dije que no. Su franqueza me dejó descolocado. ¿Le negaste quedarte? Mi hermana dejó de merecer lealtad cuando planeó vaciar tus cuentas y largarse con esa serpiente de Philip, respondió Courtney con la voz endurecida. Mamá y papá están de acuerdo. Se niegan a cogerle las llamadas. No esperaba ese nivel de apoyo por parte de la familia de Melanie. No debía de ser una posición fácil. Más fácil de lo que piensas, suspiró. ¿Recuerdas Acción de Gracias hace 4 años, cuando pillé a mi exmarido con su asistente? Melanie me dijo que debía arreglarlo, que el matrimonio requiere compromiso. Aparentemente, su consejo solo se aplica a los demás. ¿Dónde está ahora?, pregunté, pese a todo. Supongo que en un hotel, o quizá en casa de alguna amiga del trabajo. La cuestión es que no la vamos a consentir más. Las acciones tienen consecuencias.
Al colgar, me sentí extrañamente conmovido por la solidaridad de Courtney. En mi trabajo de seguridad, había visto a demasiadas personas poderosas, rodeadas de cómplices que justificaban sus peores comportamientos. Melanie, claramente, esperaba el mismo tipo de protección familiar. A la mañana siguiente, mi abogado llamó con una actualización. El abogado de Melanie ha solicitado una audiencia de emergencia para impugnar la separación financiera, me explicó. El juez la ha denegado. Todo seguirá congelado hasta que se finalice el divorcio y se desestimen sus reclamaciones sobre la casa. La refinanciación fue completamente legal. Firmó voluntariamente, aunque no leyera la letra pequeña. A menos que pueda demostrar coacción, y no puede, la propiedad sigue siendo solo tuya. Sentí cómo un peso se aligeraba de mis hombros. Las medidas legales que había preparado discretamente años atrás, aquellas que Melanie ridiculizó como paranoia, estaban dando resultado. Esa misma tarde, mientras revisaba los protocolos de seguridad para una próxima visita diplomática, sonó el interfono de recepción. Señor Flannery, hay una Jessica Taylor aquí para verle. Dice que es importante. Reconocí el nombre al instante, la asistente de Melanie, la misma que me había advertido del plan para París. Se sentó frente a mí, visiblemente nerviosa. Me despidieron ayer, dijo. Melanie me acusó de traicionarla. ¿Mencionó algo concreto? Jessica negó con la cabeza. No hacía falta. Sabía que fui la única que vio los billetes a París. Enderezó la espalda. No me arrepiento de habértelo contado. Lo que planeaban estaba mal. Te agradezco lo que hiciste. Respondí con sinceridad. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito un trabajo. Tengo referencias, experiencia en gestión de eventos, trato con clientes. Levanté una mano para detenerla. En realidad, mi equipo necesita una coordinadora administrativa, alguien detallista, capaz de manejar información sensible con discreción. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Hablas en serio? Completamente. Demostraste integridad cuando lo fácil habría sido mirar hacia otro lado. Ese es justo el tipo de persona que quiero a mi lado. Mientras se marchaba con los papeles de empleo en la mano, pensé en cómo las crisis revelan el verdadero carácter de la gente. Melanie había mostrado el suyo, pero también Courtney, Jessica y otros que habían elegido la integridad por encima de la conveniencia. 6 semanas después de la marcha de Melanie, la vida había encontrado un nuevo ritmo. El trabajo me mantenía ocupado con una serie de eventos diplomáticos de alto perfil. La casa estaba más silenciosa, pero en paz. Me había volcado en la renovación de la cocina, un proyecto que Melanie había pospuesto durante años, pese a que nos sobraba el dinero. Estaba eligiendo los tiradores de los armarios cuando sonó el teléfono. Era Colton, mi primo, detective en la unidad de delitos financieros. ¿Estás sentado, Warren?, preguntó sin rodeos. ¿Debería estarlo? Probablemente. ¿Recuerdas los rumores sobre Philip Blackwood y los fondos de campaña malversados? Resulta que no eran rumores. Dejé el catálogo sobre la mesa. Sigue. Sus cuentas fueron auditadas, después de que tu paquete de pruebas desencadenara una investigación. Encontraron un patrón que se remonta a años atrás. Desvío de dinero de campañas políticas, fraude a donantes, evasión fiscal, todo. ¿Y Melanie? No está claro si conocía el alcance, pero se benefició, sin duda. Esos fines de semana, los restaurantes caros, la ropa de diseñador, todo pagado con fondos malversados. Procesé la información en silencio. El negocio de Melanie siempre había sido rentable, pero su estilo de vida había cambiado drásticamente el último año. Hay más, continuó Colton. Philip intentó huir del país ayer. La policía del aeropuerto lo detuvo en Logan. Durante el interrogatorio, dijo que Melanie era la mente maestra, que lo manipuló. Típico de un cobarde abandonando el barco. Suena como Philip, murmuré. Aquí viene lo interesante. Esta mañana registraron el nuevo apartamento de Melanie.
Encontraron documentos que mostraban que planeaba acceder a cuentas offshore que Philip había abierto. Fue arrestada hace 2 horas. La noticia me dejó sin palabras por un momento. Esperaba consecuencias para Melanie, pero no cargos criminales. ¿Qué pasará ahora?, pregunté al fin. Está siendo procesada por conspiración, y podrían añadirse más cargos según lo que revele la investigación. Quería que lo supieras antes de que salga en las noticias. Tras colgar, recorrí la casa en silencio, asimilando las implicaciones. La mujer con la que había construido una vida ahora se enfrentaba a una posible condena de prisión. Debería haberme sentido reivindicado, quizá incluso satisfecho. En cambio, lo que sentí fue una mezcla confusa de emociones que no supe nombrar. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. En el porche había una mujer a la que no había visto nunca, vestida de forma profesional, con una expresión seria. Señor Flannery, soy Ellie Chambers, de la Unidad de Corrupción Pública del FBI. Mostró su acreditación. Lamento la visita inesperada, pero necesitamos hacerle unas preguntas sobre Melanie Flannery y Philip Blackwood. La invité a pasar y le ofrecí café, que aceptó. Sentados en el salón, la agente Chambers me explicó que la investigación por fraude político se estaba ampliando a varias campañas en las que Philip había trabajado. No creemos que usted esté implicado, aclaró, pero podría tener información útil para el caso. Le contaré todo lo que pueda, respondí, aunque Melanie y yo no hemos tenido precisamente comunicación últimamente. La agente asintió con gesto comprensivo. Lo sé, y por lo que vale, su evidencia fue clave para destapar un caso de fraude que llevábamos meses construyendo. Durante las siguientes 2 horas, respondí a sus preguntas, aporté documentación adicional y reconstruimos una cronología de las actividades sospechosas de Melanie. A lo largo de la conversación, me impresionó la meticulosidad y profesionalidad de la agente Chambers. Al marcharse, me entregó su tarjeta. Si recuerda algo más, por favor, llámeme. Dudó un instante. Siento lo de su matrimonio. Nadie merece ese tipo de traición. 6 meses después del arresto de Melanie, mi vida había alcanzado un nuevo equilibrio. El divorcio se había finalizado, las reformas de la casa estaban terminadas y mi empresa de seguridad había conseguido varios contratos internacionales prestigiosos. Avanzaba paso a paso, con calma y determinación. Revisaba los protocolos de seguridad para una próxima cumbre diplomática cuando me llamó Ellie Chambers. Desde nuestra primera reunión, habíamos desarrollado una relación profesional cercana, reuniéndonos a veces para tomar café y comentar los avances del caso. Warren, tengo noticias, dijo. Melanie aceptó un acuerdo de culpabilidad esta mañana. 18 meses en un centro de mínima seguridad y cooperación en la investigación más amplia contra Philip. Escuché en silencio, sorprendido por mi propia falta de emoción. Supongo que es mucho menos de lo que enfrenta Philip. Muchísimo menos. A él le esperan entre 15 y 20 años. Resulta que llevaba años orquestando fraudes en varias campañas, utilizando a distintas mujeres como tapaderas. Melanie fue simplemente la última. La revelación no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Así que no era especial para él, ¿verdad? Según las pruebas, no. Le resultaba útil. Tenía contactos, reputación profesional, y estaba casada con alguien con acceso a información de seguridad. La tapadera perfecta. Tras colgar, caminé por el jardín, asimilando ese último capítulo de la traición de Melanie. Había destruido nuestro matrimonio por un hombre que la había estado utilizando todo el tiempo. Había una amarga simetría en ello. Mi teléfono vibró con un mensaje de Courtney. He oído lo del acuerdo de Melanie. ¿Estás bien? Mejor de lo esperado, respondí con sinceridad. Ceno con las chicas esta noche, pero estoy libre mañana si quieres compañía. Nuestra amistad se había convertido en una inesperada consecuencia positiva de todo este desastre.
Lo que comenzó como una obligación familiar se había transformado en una conexión genuina. Habíamos cenado varias veces, a veces con nuestras hijas, a veces los dos solos, hablando de la vida, de la recuperación, de seguir adelante. Más tarde esa noche, Ellie volvió a llamar. «Perdona por molestar a estas horas», dijo, «pero quería preguntarte algo fuera de registro. Dime, esa conferencia de seguridad en Washington el mes que viene, ¿sigues presentando?» «Sí, ¿por qué?» «Yo estaré allí representando al buró. Pensé que podríamos cenar después, no de trabajo. La invitación me tomó por sorpresa, aunque no de forma desagradable». «Me encantaría», respondí sin pensarlo. Al colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo. La vida tiene una forma curiosa de mostrarte nuevos caminos justo cuando crees que todos se han cerrado. Un año exacto después de que Melanie me entregara los papeles del divorcio, estaba en el balcón de mi habitación de hotel en Washington, D.C., contemplando cómo las luces de la ciudad cobraban vida al anochecer. Mi presentación en la Conferencia Internacional de Seguridad había ido mejor de lo esperado, atrayendo el interés de varias agencias extranjeras. Mi móvil vibró con un mensaje de Ellie. «¿Seguimos con la cena? Reserva a las 8». «No me la perdería por nada», respondí. Llevábamos viéndonos regularmente los últimos meses, transitando de la esfera profesional a algo más personal. Ella comprendía mi trabajo y las exigencias que implicaba, y, lo más importante, abordaba las relaciones con una honestidad directa que resultaba refrescante después de años de manipulación por parte de Melanie. Mientras ajustaba la corbata, pensé en el camino recorrido durante el último año. El dolor y la traición se habían desvanecido, sustituidos por una claridad que agradecía. Había redescubierto partes de mí que se habían ido apagando durante mi matrimonio. La independencia, la determinación, la confianza en mis propios instintos. Ayer, Courtney me había llamado con una actualización. Melanie había sido trasladada a un centro de mínima seguridad en Connecticut y ya estaba posicionándose como presa modelo. «Seguro que escribe un libro y planea su regreso en cuanto salga», dijo Courtney con una risa irónica. Me di cuenta de que ya no me importaba lo que Melanie hiciera. Sus decisiones tenían consecuencias, como las mías. Ambos vivíamos con ellas, aunque las mías incluían una cena con una mujer inteligente y honesta que me veía tal como era, y le gustaba lo que veía. Abajo, en el vestíbulo del hotel, Ellie me esperaba, elegante con un sencillo vestido negro. Su rostro se iluminó al verme. «¿Qué tal se siente ser la estrella de la conferencia?», preguntó mientras caminábamos hacia el restaurante. «Difícilmente la estrella», reí, aunque el representante del Estado Mayor pareció muy interesado en nuestro nuevo modelo de evaluación de amenazas. La conversación fluyó con naturalidad durante la cena. Trabajo, familia, libros, viajes. La cómoda charla de dos personas realmente interesadas en los pensamientos del otro. «Tengo algo para ti», dijo cuando llegó el postre. Me entregó un sobre pequeño. Dentro había un recorte de periódico con la noticia de la condena de Philip Blackwood, 23 años. «Pensé que te gustaría tener cierre», explicó. «El cierre lo tuve el día que cambié las cerraduras», respondí, guardando el recorte. «Pero aprecio el gesto». Más tarde, caminando bajo los monumentos de Washington, iluminados contra el cielo nocturno, Ellie entrelazó su mano con la mía. Se sintió bien, no como un reemplazo de lo que había perdido, sino como algo nuevo, algo auténtico. La vida no siempre sería tan sencilla. Habría desafíos, complicaciones, tal vez incluso nuevos desengaños. Pero había aprendido la lección más valiosa de todas. Es mejor enfrentarse a la verdad, por dolorosa que sea, que vivir cómodamente entre mentiras.